Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El esforzado intento de ser Dios. En este vídeo voy a realizar un comentario sobre un fragmento del libro de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Es un libro que se publicó en 1943 y que tiene 638 páginas. Es un libro de ontología, de metafísica y realmente pues representa la culminación de la primera filosofía egocéntrica de Sartre, iniciada ya por la trascendencia del ego del año 1936, que es un esbozo de descripción fenomenológica. En este comentario del fragmento voy a comenzar por leer el propio fragmento. Escribe Sartre lo siguiente: el deseo es falta de ser. En cuanto tal, está directamente llevado sobre el ser del cual es falta. Este ser es el en sí para sí, la conciencia hecha sustancia, la sustancia hecha causa de sí, el hombre Dios. Así, el ser de la realidad humana no es originariamente una sustancia, sino una relación vivida. Los términos de esta relación son el en sí originario, fijado en su contingencia y su facticidad, cuya característica esencial es el ser, el existir, y el en sí para sí o valor, que es como el ideal del en sí contingente y se caracteriza como estando allende toda contingencia y toda existencia. El hombre no es ni uno ni otro de estos seres, pues no es. Él es lo que no es y no es lo que es la nihilización del en sí contingente, en tanto que el sí mismo de esta nihilización es su ida hacia adelante en dirección del en sí causa de sí. La realidad humana es puro esfuerzo para hacerse Dios, sin que este esfuerzo tenga ningún sustrato dado, sin que haya nada que se esfuerce así. El deseo expresa ese esfuerzo. Realmente se puede decir que en este comentario, empezando porque el deseo es falta de ser, ahí se está explicitando los planteamientos existencialistas del propio Sartre, que aunque es verdad que desarrolló pues una serie de libros y de explicaciones acerca de la fenomenología, estuvo muy influido también por la fenomenología de Husserl, pues se le considera un pensador existencialista y a la vez pues un fenomenólogo. También el propio Sartre en este fragmento habla de que el ser de la realidad humana no es originariamente una sustancia, sino una relación vivida. Aquí está el entronque, la relación vivida con el existencialismo. El hombre sobre todo es un existir, no tanto sobre todo y exclusivamente un pensar. Y también hay una relación directa con la descripción de la vida desde un punto de vista o desde un análisis fenomenológico, podríamos decir. Por otra parte, teniendo en cuenta el ateísmo de Sartre, y también pues su filosofía vinculada con el marxismo, pues se entiende que considere que la realidad humana es sobre todo un puro esfuerzo por hacerse Dios, ya que no existe una trascendencia divina después de la muerte y que lo único que tenemos es la propia vida, que el propio Sartre considera que es absurda, sin sentido, es una aventura absurda, según Sartre, al igual que por ejemplo lo piensa Albert Camus, pues realmente no hay una sustancia dada, sino que el hombre se va construyendo con las acciones de su propia vida. En este sentido, pues el ser diríamos que se puede entender como en sí para sí, es decir, Dios. El ser humano quiere ser Dios de alguna manera para desarrollar al máximo todas sus posibilidades y potencialidades, porque, como el mismo Sartre dice, estamos condenados a ser libres, pero esa libertad es el ejercicio de nuestras capacidades a la vez, con lo cual no venimos al mundo con una sustancia dada, sino que el propio yo se va construyendo, la propia vida va conformando lo que hacemos, lo que seremos, y realmente es un proceso laborioso, continuo, constante, pero a la vez también que está, diríamos, determinado por el azar y la contingencia, que forman parte también de la propia vida y del mundo. En este sentido, pues podríamos decir que este fragmento se podría titular como el proyecto del individuo humano también, y a la vez también por supuesto como el esforzado intento de ser Dios, porque el proyecto vital es un esforzado intento de desarrollar al máximo nuestras capacidades y eso sería un poco asemejarse a Dios de alguna manera. Por lo tanto, diríamos que a pesar del ateísmo de Sartre, pues hay un planteamiento, pues en cierto sentido, muy positivo de su filosofía, que insiste en las posibilidades humanas a pesar de la contingencia, a pesar del absurdo de la realidad y del mundo,
pero que deja pues un espacio abierto a, a la plena autorrealización humana o al intento de la realización de las personas en su propio mundo, en su propia vida, a través sobre todo de acciones. Ciertamente, también el mismo Sartre considera que la contingencia es algo consustancial al mundo y a la realidad, porque él insiste en el carácter fortuito de todo lo existente. Podría no haber existido el universo, podría no haberse producido el Big Bang, el surgimiento del universo hace unos 13.800 millones de años aproximadamente, etcétera. Por otra parte, él insiste en sus obras, en sus libros, que el hombre siempre es proyecto, es decir, no es en tanto que se está realizando, pero está continuamente pues ampliando lo que es o profundizando lo que es, sobre todo a través del hacer. Por lo tanto, podemos decir también que el en sí es lo que la experiencia nos muestra de modo inmediato, y el mundo es para Sartre el en sí, lo acabado, redondo, final y a la vez gratuito, porque existe el mundo sin ninguna razón. En cambio, en el para sí, en la conciencia, el hombre está vacío y es siempre posibilidad de ser más, de hacer más. Y esto diríamos que es la clave del pensamiento existencialista e incluso podemos decir fenomenológico de Jean-Paul Sartre. Además, también es importante considerar que para este pensador francés la vida del individuo humano es libre, ya que la existencia precede a la esencia. En consecuencia, el hombre se halla delante de la absoluta libertad. El hombre, lo decía también Ortega y Gasset, elige lo que quiere hacer con su vida, y en este sentido Sartre pues, está en esta misma línea de pensamiento. De todas maneras, la diferencia es que para Sartre la vida es una aventura absurda, como ya dije hace un rato, y el hombre, pues diríamos que, en cierto sentido, una especie de pasión inútil, que querría o que querrá hacerse Dios como proyecto final. Eso pues nunca se conseguirá porque no somos eternos, infinitos y porque somos seres finitos, pero por lo menos como intención, como deseo, está muy bien para que las personas se desarrollen al máximo de sus posibilidades. Por otra parte, Sartre considera que la inexistencia de Dios, que para él está probada y que no hace falta ni demostrarla, pues el mundo, la realidad, el ser humano queda en cierto sentido devaluado, porque puede aspirar solamente a la finitud, podríamos decir. De todas maneras, también Sartre insiste en que darse cuenta de este margen de libertad produce en muchas personas angustia, ya que pues, se considera que el mundo es gratuito y en este nada tiene sentido ni fundamento. En consecuencia, puede aparecer el concepto también, o la idea de la mala fe, que para Sartre es no querer asumir esta libertad con la responsabilidad correspondiente, que es algo necesario en la construcción del proyecto fundamental que según Sartre es indudable que es la propia vida. Por tanto, diríamos que esto da lugar a que se pueda pensar que según Sartre la contingencia es el origen de la náusea que padece el para sí, o sea, que padece la conciencia humana y que padece el ser humano en general. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radiosofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede darle un like a este vídeo, compartir este vídeo o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta siempre.